En este tema que nos preocupa tanto a todos, que es el de volver a vivir en paz, el de recuperar la paz que perdimos con la corrupción, con la inseguridad, con el delito, adentro y afuera del Estado. Con la única que tuve contacto fue con la piba. ¿Y qué decía ella? No, encontré muerta a mi comadre, pero no se animó ni a mirarme a la cara. Me siento más que todo como desamparado por la justicia, desamparado por la asistencia social y bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenida, María Belén, ¿cómo estamos? Buenas noches, Paulino. Sin agua a esta hora, pero parece que la lluvia va a acompañarnos por lo menos hasta el fin de semana. Eso dice el pronóstico y el servicio meteorológico. Esperemos que cambien algo, ¿no? Ojalá que esté equivocado de alguna Sí. manera, pero si mañana va a llover y la temperatura actual 10 grados 5. Eso es lo que les voy a anticipar nada más. Muchos temas tenemos para el día de hoy. Es una jornada muy intensa, es un jueves apasionante en términos periodísticos. En principio porque está el desarrollo de Mauricio Macri en la cumbre del G20 en Hamburgo. Bienvenidos a todos, ¿cómo andamos? Buenas noches. Porque hay novedades a propósito de lo que se viene mañana en las cumbres con Macron y con Theresa May. Y hoy el pasaje junto a Shakira en un foro que habla de pobreza y educación y que pergeña un mundo más igualitario de cara al 2030. Bueno, allí habló el presidente Macri y vamos a compartir algunas cositas en el transcurso del día de hoy. Estuvo activa la campaña, estuvo Massa en Tandil presentando la aplicación de seguridad. Randazzo pasó por La Matanza, Randazzo que formalmente lanza la candidatura y la campaña en los pagos de Baribuca, en Bolívar. Todo esto el fin de semana próximo, que es cuando legalmente debe empezar la campaña. Claro. Vale la pena decir. Bueno, María Eugenia Vidal presentó en La Plata el registro de abogados oficiales, el cuerpo de abogados oficiales, que fue aprobado en la última legislación para acompañar y asesorar a las víctimas. ¿No es cierto? Que hasta acá no estaba, la famosa ley de víctimas. Cristina Fernández de Kirchner, silencio, estampa. Y los candidatos poca cosa, más allá de algunas recorridas parciales, no mucho más que eso. Y después, por cierto, que en ese derrotero de cuestiones vinculadas a lo electoral, también aparece en escena las impugnaciones, las cuestiones cruzadas, lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires, cómo se dibuja en la boleta, si puede aparecer o no Massa con Stolbizer en la boleta de la ciudad, pese a que no son candidatos, si Unidad Popular, que es la consigna del justicialismo porteño que va interna, puede tener la frase Unidad Ciudadana, que en realidad es el frente electoral en la provincia de Buenos Aires de la expresidenta, y además lo de la izquierda, en fin. Todo eso es parte de lo que la justicia también va a tener que resolver, como ya ha hecho en buena medida en cuanto a quienes pueden participar o no de las PASO en muchas de las fuerzas políticas en territorio bonaerense, ¿no? Sí. Definitivamente me parece que estamos entrando en el derrotero final de lo que va a ser una campaña muy breve, muy corta, y yo diría con mucho revuelo, y que eso impacta en lo económico. De hecho, hoy tuvimos a los bancos saliendo a vender para quitar un poquito el dólar, que se había disparado bastante, ¿no? Que tocó 17,60, ¿no? Sí, llegó 17,60, después la verdad es que recortó toda la suba, porque como dijiste, Pauli, salieron los bancos amigos, pero del sector privado, no intervino Banco Público y tampoco intervino el Banco Central en esta oportunidad, y terminó el dólar con una baja de 2 centavos nada más, 17,38. Hay que ver si va a retroceder mucho más la divisa o se va a quedar arriba de 17, que es lo que dicen la mayoría de los que miran el mercado. El tema es, obviamente, que ya la volatilidad está, digamos, ¿no? Todo lo que es la volatilidad por año electoral, por año de elecciones legislativas está, más la demanda que te empujó el tema de, bueno, julio siempre por el tema de las vacaciones, te empuja un poco la demanda. Esta vez intervino la oferta, salió con los dólares a colocarlos en el mercado y logró detener la marcha de la divisa, porque fue 9 días consecutivos de subas, ¿sí? De todas maneras, como vos marcás, con mucha volatilidad. Hoy sube, mañana baja, por eso está Diana Mondino aquí. Vamos a analizar un poco el fenómeno, porque acá el tema es que varios expresidentes del Banco Central, Redrado, qué sé yo, Piñanelli, etcétera, lo que han dicho, esto va a precio. No hay manera de ir a precio. No hay problema, no es un problema de que la economía falte en dólares, pero que va a terminar en precio, termina en precio. Y si va a precio, Nacho, en términos electorales al gobierno, es un dolor de cabeza. Sí, bueno, es lo que hablábamos en realidad la última vez. El Banco Central dice, se tienen que acostumbrar a este tipo de mercado, ¿sí? Un tipo de cambio flotante.
Y del otro lado, muchos en el gobierno, específicamente de otros ministerios, dicen, bueno, pero acá el empresario no mira lo que subió contra la inflación, no importa si subió 6% y la inflación fue del 12,5% en el mismo periodo. No, va a precio. Va a precio. Va a precio, no hay vuelta. Bueno, el camionero se acordó en paritaria, tenemos un conflicto menos. En 3 tramos, 23%, acordó el gremio de Pablo Moyano que estaba a punto de ir camino a un paro general. 11% en julio, retroactivo el 1 de este mes, 6% en noviembre adicional y otro 6% en marzo. Eso es lo que acordó Moyano. Con guiño de Hugo Moyano, sin embargo, la CGT se encamina un paro. Parece la semana previa a las elecciones, a comienzos de agosto. Bueno, la UTA, Unión Tranvías Automotor, anunció paro de micros de larga distancia para el fin de semana. Lo que está pasando ahí es muy interesante. Llegan las low cost. Por eso en Aeroparque solo a Montevideo se va a volar el año que viene y ya en 2019 no habrá ningún vuelo internacional, todo será de cabotaje. Sí. Anticipo que había dado acá Jorge hace un tiempo. Lo leí también. Ahora, ciertamente, más allá de eso, después está el tema de qué hacemos con los micros, porque en las puntas los micros con menor subsidio y con costos más altos para un viaje que en realidad en avión termina siendo mucho más veloz, la verdad es que van a tener un problema de cómo se reconvierten. Así que hay todo un tema, porque además hay empresas que Vía Bariloche tiene 3.500 empleados. Toda una empresa como LATAM en la Argentina tiene 2.500. Y es una de las empresas de aeronavegación más importantes. Así que desconozco cómo va a terminar la cuestión, pero el paro es claramente vinculado en un gremio que ya acordó paritarias a una cuestión de costos y a problemas severos que se están viviendo en el sector. Ahora, Paulino, ya que estás hablando del transporte, ¿me explicas el nombramiento de esta directora de bicicletas? No, bueno, yo creo que no tiene explicación. No, de verdad. Voy a hablar de ese tema después, así que... bueno, bárbaro. Me tiene reintrigada. Contámelo, explayémonos ahora, porque creo que es el título... Directora Nacional de Bicicletas. Te voy a leer cómo se subdivide, de quién depende. Es del Ministerio del Transporte, pero escucha, Paulino. Depende de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado, de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, de la Secretaría de Planificación de Transporte, del Ministerio de Transporte. Si estamos hablando de ajustar los gastos en el Estado, tenemos que empezar por esto. ¿Te acordás? Pero no entiendo el cargo. ¿Qué va a dirigir? Es la arquitecta María Belén Cardás. Se llama como yo, María Belén, mira. Directora Nacional de Bicicletas, Paulino. ¿Hay antecedentes de un cargo de esta naturaleza? Bueno, el kirchnerismo, ¿te acordás que lo más curioso es que Cambiemos se reía mucho de los cargos ridículos que tenía el kirchnerismo? ¿Te acordás con el tema de Foster? Está bien, pero eso era que se lo ridiculizaba por pensamiento. Sí, el secretario de Pensamiento. Bueno, este cargo... explícalo, no es inexplicable. No tiene pie ni cabeza, el gobierno debería retractarse rápido, porque como señala además de ejemplaridad... Pero es que no sé cuál es la función además, yo no la entiendo. Hace poco... Manejar la bicicenda, supongo que es eso. Bueno. Claro, pero es nacional. Pero encima no es el primer cargo. Bueno, además de este cargo hay otro parecido. ¿Cuál? De peatón, Dirección Nacional de Peatones. Claro, la verdad es que digo... A veces parecen elefantes en un bazar, digamos, en la política, algunos dirigentes de Cambiemos y en el gobierno. Sí, o cuando un funcionario... Casi está en línea con el aumento de la nafta en julio para que le pegue a toda la cadena de precios de 7% para tener el segundo combustible más caro del mundo cuando vas y cargas nafta en un sector, el petrolero, que además ha despedido personal. Yo la verdad que digo, es absurdo, es ridículo. Sí, cuando un funcionario va a poner la firma en este cargo, en 2 segundos no se toma para decir, che... ¿Quién fue, Dietrich? Esto depende del Ministerio de Transporte. Es un tipo inteligente, digamos, da la impresión. Yo entiendo que tiene un amor y una devoción por la bicicleta, él anda en bicicleta. Quizás nos esté dando una señal a todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires de cómo transitarla, porque de otro modo cuesta y mucho. Ahora, entiendo que no es un rango ministerial, ni de secretaría, ni de subsecretaría, que uno le pueda endilgar a alguien que esté encargado de la movilidad en bicicleta. No, yo igual lo criticaría si el título fuera Dirección Nacional de Automóviles. O sea, para algo hay un ministerio, hay una subsecretaría. Bueno, en fin. Más no. Y porque cada vez hay más bicis en la ciudad. No, está bien, pero es la ciudad de vuelta. Claro. Bueno, está llegando Gendarmería a Zárate. Hay preocupación a propósito de una asamblea que están llevando adelante los trabajadores de Atanor. Más de 1000 despidos confirmados, oficializados, que han generado la reacción de los trabajadores, y estas son las imágenes que ya se empiezan a ver. Ya esta misma tarde y noche estaba Gendarmería camino, fíjate Belén, hacia Zárate para, se supone, lo que van a hacer mañana, que es impedir el tránsito allí en la propia Panamericana. Con lo cual hay que estar expectantes. En Santa Cruz tenemos a una ministra que está acuartelada en su despacho, que no puede salir de allí, atrincherada desde anoche. Todo esto en medio de un conflicto recurrente, que
que no ha sido zanjado en un día en el cual firmó Alicia Kirchner con Andrés Ibarra el programa para reconvertir la administración pública provincial. Efectivamente, el compromiso federal de modernización. De modernización, así lo denomina. Que implica no tener más personal público y que implica básicamente tener un organigrama y saber cuántos empleados hay, cosa que no se sabe hoy. E informarlo en la web y no a través de un pedido de acceso a la información. Ya plata le giraron, por eso pagaron el medio aguinaldo, claro, aunque no en su totalidad para todos los sectores, e inclusive hay jubilados que no tienen todavía los saberes al día. Efectivamente. Todo esto en Santa Cruz, sí, donde hay temperaturas bajo cero y donde no hubo paritaria, porque justamente están cumpliendo los pagos con los salarios del año pasado. Claro. No ha habido aumentos. Ellos apuestan a limitar el gasto a través de mantener planchados los sueldos. Lo que pasa es que eso, digamos, va a ser difícil que lo puedan instrumentar, digamos. El ajuste lo paga la gente ahí también, ¿no? Bueno, aumentó fuerte la recaudación de la provincia de Buenos Aires, 40,9%. Ahí hablan de poco más de consumo y movimiento económico, pero al mismo tiempo de mayor rigurosidad en la fiscalización y el contralor. 40,9%. Hay impuestos que incluso duplicaron el ingreso a las arcas de la provincia de Buenos Aires. Está como escindida de la recaudación nacional, que subió el 30%. Es decir, en la provincia están un poco mejor, si se quiere. Fue algo que remarcó María Eugenia Vidal cuando se dieron a conocer los datos justamente en el día de hoy. Bueno, y hablando de todo esto, ciertamente vos tenés el Hora 3 y en un ratito vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto, para descontracturar un poquito la lupa. Bueno, y está el capítulo judicial. Lourdes, me vengo para acá. Antes de meterme de lleno en todo lo que es el análisis político-económico, siempre dije que hay una discusión y una diferencia analítica, pero no práctica en términos de la política y la economía. De hecho, están unidos, van de la mano. No sé si es el vicio y el defecto del politólogo, pero uno comprende que no hay toma de decisión política sin una consideración económica y que no hay toma de decisión económica sin una consideración política. Por eso están Pablo Nopov y la propia Diana Mondino a propósito de juntos analizar dónde estamos, hacia dónde vamos, las perspectivas electorales y naturalmente la coyuntura económica. Pero hoy estuvo Vudú, y fue una de las fotos de tribunales. Exactamente, estuvo junto a sus abogados defensores porque hoy continuó la ronda de alegatos en este juicio que va a tener su veredicto el 1 de agosto. Correcto. Ahí estamos viendo son las lunes, imágenes, ¿no? cuando él estaba sentado en la sala aguardando, estaba por comenzar el juicio en ese momento, y lo que pidió obviamente es la defensa es su absolución, porque dijo que es inocente, que nunca utilizó ningún tipo de papel trucho, que es todo legítimo, lo que fue la transferencia del vehículo Honda, y además solicitó que le devuelvan el vehículo. Igualmente, no olvides que lo tienen decomisado. Sí, subsidiariamente la defensa pidió que en todo caso le apliquen el mínimo de la pena, que es 1 año de aplicación en suspenso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que va a ser la condena, Vudú. La primera condena, la Fiscalía había pedido 3 La años. Fiscalía pidió 3 en suspenso, hay que ver qué es lo que deciden los jueces. Falta ahora el lunes, van a continuar con los planteos de nulidades a partir de las 10 de la mañana y después Correcto. se verá cómo sigue. Bueno, citaron indagatoria a los Sirigliano y 250 empresarios del transporte por los subsidios al gasoil. Sí, lo que hizo el juez Claudio Bonadío fue determinar en esta causa hacer un expediente aparte, porque no te olvides que Julio De Vido y los exsecretarios de transporte del kirchnerismo, menos Randazzo, ya declararon en indagatoria en esta causa, nosotros lo fuimos contando a medida que fue pasando, y a partir del 22 de agosto comienza esta ronda de indagatorias para estas 250 personas, van a ser 10 por día, van a declarar. Comienza el 22, toda la familia Sirigliano. O sea, hasta fines de septiembre tenemos gente desfilando en tribunales. El 25 de septiembre termina. Y a Lourdes internada en tribunales. Y a mí internada también. Está bien. Correcto, como dice Jorgelina. Citaron a declarar además hoy a las hijas del Caballo Suárez, a indagatoria, porque suponen que ellas tuvieron que ver con la malversación de fondos de la obra social del SOMU, intervenida, cuya interventora fue Gladys González, la candidata senadora de Cambiemos, que es quien denunció al Caballo Suárez y por lo cual está preso el Caballo Suárez. Y también pidió el juez que vuelva a indagatoria el Caballo Suárez, el propio Caballo Suárez, porque quiere que amplíe indagatoria en estas maniobras defraudatorias. Recordemos que está detenido desde el mes de septiembre del año pasado. Exactamente. Pidió varias veces la excarcelación. Nunca se la concedieron. Nunca se lo concedieron, después el arresto domiciliario. Por ahora, más allá que las condiciones de salud de él no son buenas, por ahora puede ser atendido en la cárcel. Bueno, lo curioso es que hoy también la Fiscalía pidió elevar a juicio oral y público la causa por la mafia de los contenedores
en la cual está involucrado el cuñado de Julio de Vido, que está prófugo desde fines del año pasado. Cuando le avisaron que lo iban a ir a buscar, estaba en el único aquí en el bar en Palermo, y el tipo agarró y se rajó, digamos, con lo cual nunca lo encontraron desde entonces. Lo cierto es que hoy pidieron elevar la causa a juicio, ahora van a juzgar a alguien que no está. Curioso. Bueno, hablando de Vido, hoy hubo una primera novedad saliente del juez Luis Rodríguez en el pedido del fiscal Stornelli en cuanto a prisiones preventivas en la causa Río Turbio. Así es. Yo te lo decía el otro día fuera del aire, que me parecía un exceso el pedido de detención, no así de desafuero, porque puede pedir el desafuero y obviamente las indagatorias en esta causa, pero sí el pedido de detención porque no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento en el proceso. ¿Por qué? Esto lo dice el juez, no lo digo yo. El juez, al darle la exhibición de prisión a uno de los detenidos, que se trata de Miguel Lice, que es un ex directivo de ICRT, lo que dice es que hacer una medida preventiva de estas características sería un exceso en la causa. ¿Por qué? Porque la causa existe desde hace más de un año, porque la documentación está a resguardo y porque ninguna de estas personas, porque fueron 3 los que hicieron el pedido, pero solamente definió por uno, que es Lice, los otros fueron Larreguina y Marta Pérez, son los otros 2 que pidieron, que seguramente van a ir por el mismo camino. Y lo que sí también hizo el juez Luis Rodríguez hoy fue abrir una investigación. ¿Sobre quién? ¿Qué dice el juez Rodríguez en su dictamen? Que se violó para él un secreto acerca del dictamen, dice filtración del secreto. ¿Por qué? Porque el dictamen se dio a conocer antes que las partes lo conozcan. Entonces, o sea, le está acusando a Stornelli de haber hecho público un dictamen con alta consideración pública y política antes de que las partes se enteren. Pero, no directamente a Stornelli, sino él está hablando de filtración. Entonces, ¿qué dice? Pero la filtración salió de la fiscalía, pero el pedido lo hizo Stornelli. Bueno, será la secretaria, el adjunto, el amigo, el primo a quien se lo contó, pero de ahí salió, ¿no? El juez que dice voy a extraer testimonios y que otro juez investigue. Así que a partir de mañana va a haber una nueva causa en tribunales acerca de esta. Y en otro sentido, el actual interventor del yacimiento Río Turbio volvió a hacer una denuncia, en este caso contra Pérez Osuna por defraudación. ¿Y quién es Pérez Osuna? Pérez Osuna, el actual intendente y el ex interventor de ICRT. Actual intendente de Río Turbio. Donde claro no hay nada, todo es turbio, definitivamente. Todo Perdón por el chiste. Bueno, Diana, gracias por venir. Pablo, gracias por venir. Muy gentiles. ¿Dónde estamos políticamente, Pablo? Tenemos el tablero, que era uno de los elementos, si querés, que generan más dudas desde la definición de listas. El primer elemento, o el elemento me parece para destacar, es que Cristina finalmente es candidata, con varios elementos adentro que me parece que lo hacen más interesante. Primero, con un nuevo frente. Digo esto en lo particular y en lo general. Digo, fíjate lo que le estamos pidiendo al electorado, que decida sobre frentes electorales que cambian casi de elección a elección, ¿no? Digo, son casi como maquetas de impresoras 3D, ¿no? Que se hacen y se deshacen. Y que eso implica una fragilidad del sistema en general. Pero digo, sobre el elemento Cristina, yo creo que el factor central es qué Cristina vamos a tener, ¿no? Digo, la Cristina del acto o la Cristina que tiene las declaraciones de su primera candidata a diputada. Entonces, digo, ahí hay que ver qué kirchnerismo tenés, ¿no? El más duro o el que permite, sin romper identidad, ser un poquito más flexible. El segundo elemento o el otro polo con claridad tiene que ver con Cambiemos, y ahí las figuras más allá de los candidatos tienen que ver con la gobernadora. Me parece que el desafío de los que tienen adherentes es equivocarse poco, acertar pero equivocarse poco, y el desafío de los que tienen esencialmente tanto Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Randazzo, Pino y la izquierda es intentar interpelar a aquellos más frustrados sobre alguno de estos polos o tal vez sobre los dos polos y sostener votos de agosto-octubre. Digo, el elemento de agosto-octubre es central. Creo, sin lugar a dudas, que para entender octubre hay que esperar agosto y que ese día de la noche muchos votantes van a volver a decidir. No ves una elección definida ni mucho menos. No, ni mucho menos. Yo te diría que es una elección que empezó para la política pero no para la sociedad. Y eso hace que no sea una elección definida. Y Cristina es el centro de la escena en la provincia. Cristina ordena y desordena a todos. Mirá, guste o no guste, por el bien o por el mal. Mirá, vos cuando entras a una campaña vos tenés tu posicionamiento absoluto. Pero hay una condición de posicionamiento relativo en ese posicionamiento absoluto. La manera que tiene con más contundencia de explicarse, en parte, el actual gobierno es con relación a Cristina. Y lo mismo le va a pasar a los otros terceros actores, por lo que indudablemente Cristina es la que ordena la elección. ¿Y la economía, Diana, dónde está? Y la economía está lentísimamente mejorando.
lo de lentísimamente no es solamente un poco de optimismo, ya hay bastantes indicadores que así lo muestran. Venimos de 5 o 6 años, según cómo se miden, de una notable recesión que no se notaba tanto porque, digamos, no había más producción, pero había un flujo de fondos que te permitía mantener lo que tenías antes. O sea, plata había, aunque valía menos, pero vos la tenías. Plata había, aunque sí, pero digamos lo que teníamos era una situación fiscal absolutamente desordenada. Lo que está ocurriendo ahora es un cambio de precios relativos, o sea, tenemos que pagar un poquito más la luz, un poquito más el gas, un poquito más el agua, y entonces te alcanza menos para zapatillas o para ir al cine o para comprar una mochila a tus chicos. O sea, ese cambio de precios relativos recién empieza. Y es necesario, lamentablemente. Necesitamos eliminar todo el descontrol que teníamos en transporte, como mencionaban recién, en energía, etcétera. O sea, a la gente le va a doler. Entonces el señor que vende zapatillas va a vender menos, aunque la gente ganara lo mismo, aunque la gente ganara más. Entonces, eso es algo que la gente tiene que empezar a darse cuenta que va a ocurrir y tomar decisiones en consecuencia. Aferrarse a lo que siempre tuvo, lamentablemente ya no puede ser. Yo no digo que lo de ahora sea mejor o peor que lo de antes. Digo que no podemos volver a lo de antes porque no alcanza. Entonces es el cuento de la manta corta y bueno, tenés que decidir si te tapas la cabeza o los pies. Y en ese contexto el dólar tiene un retraso, como muchos sectores dicen. Mira, es bastante entretenido el tema porque, digamos, durante un año hemos estado hablando de lo atrasado que está el dólar, ahora sube un poco, estamos todos desesperados porque sube. Algunos dicen, ahora se va a inflación, te escuchaba recién que decías eso, y bueno, entonces, si fuera por eso, no debería haber ido inflación durante el año pasado. No, a ver, lo que digo es que los expresidentes del Banco Central dijeron que es inexorable que un aumento de más de $1 en el dólar en 20 días vaya a precio, digamos. El dólar es el precio más importante que tiene una economía, porque es el único que nos permite utilizar como forma de referencia por si hay que hacer un ahorro, porque si hay contrato a largo plazo, o sea, necesariamente el dólar es muy importante, más que el gasoil, más que la pauta salarial, etcétera. Entonces, cuando se mueve para arriba o para abajo, todo el mundo se pone nerviosito. Cuando es muy bajo, la verdad que se te complica extraordinariamente exportar. Cuando es muy alto, los precios se resienten, la capacidad adquisitiva va a cero. Y lo importante no es si el dólar sube o baja, que obviamente nos asusta a todos. El asunto es por qué. Y si no, hasta que no entendamos los argentinos por qué sube el dólar, iba a seguir subiendo. Y el tema es que, perdón, una cosa importante, el dólar nunca se movió de a poquito, de a poquito, de a poquito, sino que pega saltitos. Y cada vez que pega un saltito, nos pegamos un susto grande. Hasta hace 2 semanas todo el mundo hablaba del carry trade, que se le regalaba el dinero a los que invertían en pesos y no en dólares. Ahora claramente perdieron todo lo que habían invertido en el año. Entonces algunos se alegran de que otro pierde. Y el punto es, no vamos a la cuestión de fondo. ¿Por qué se mueve el dólar? ¿Por qué tenemos déficit? Eso el dólar es un síntoma, no una causa, digamos, ¿está bien? Absolutamente. ¿Y es un síntoma de qué entonces? La causa es que tenemos un déficit que tiene que ser financiado de alguna manera. Esa alguna manera, porque se gasta más de lo que ingresa en impuestos, más impuestos no se pueden cobrar, nadie quiere bajar el gasto, mágicamente alguien tiene que financiar el gasto, entonces nos endeudamos. Antes teníamos emisión, con lo cual eso instantáneamente va a inflación. Ahora tenemos endeudamiento, con lo cual mañana vas a estar peor porque tenés que pagar los intereses, tenés que empezar a devolver, y encima esos dólares cuando llegan a Argentina también significa que el Banco Central tiene que emitir. Entonces, al final siempre terminás en una situación de barril sin fondo, en donde el gasto es imposible pararlo y en donde el dólar es el reflejo de todo eso. Entonces, hasta que los argentinos no entendamos que no podemos tener este nivel de gasto, me atrevo a asegurar que mis tataranietos van a seguir viendo y hablando de estas cosas, de que el dólar sube. Bueno, puede ser la discusión en Argentina siempre, ¿cómo paramos la inflación o cuánto tiene que valer el dólar? Son las dos discusiones económicas, ¿no? Porque no hablamos del gasto. Porque no hablamos del gasto. Diana, pero el gobierno hoy, ¿por dónde crees que puede ajustar el gasto? Mira, tenés tanta proporción de gasto en lo que son jubilaciones y subsidios sociales. Sí, pero mira, eso es un porcentaje muy grande. 1/3 del gasto son jubilaciones. Jubilaciones, pensiones, ANSES en general, ¿no? Fíjate cómo reacciona la sociedad cuando nos enteramos que hay 13.000 viudas de más de 120 años. Y la gente, no se le puede quitar. Bueno, eso es evidentemente un fraude. ¿Cómo reacciona la sociedad donde hay un pueblo en donde hay más subsidios por discapacidad que habitantes? Entonces, el tema no es bajarle a los jubilados, es saquemos todas las mentiritas. Y hay muchas. Y se puede depurar bastante. Y aparentemente cada día aparece una nueva. Entonces, por lo menos saquemos las mentiritas. Después, con pericia y con gestión, no con impericia. Bueno, la comunicación del gobierno es problema, ustedes son los que saben de esto, o sea, ojalá lo hagan bien. Lo importante es que se dejen de pagar jubilaciones truchas a gente que ni siquiera estuvo en Argentina jamás, no digamos que ahora no está.
O sea, ese tipo de cosas está. Pero perdón, menciono jubilaciones porque es el tema más emotivo para todos nosotros, es 1/3 del gasto aproximadamente. Tenés todo lo que es también la gestión que se hace en muchísimas otras cosas. Bueno, mencionábamos a la directora nacional de bicicleta, la de movilidad peatonal, etcétera, todo ese tipo de cosas. Los municipios que arreglan fachadas de edificios en vez de que cada uno se arregle la suya. Hay un montón de cosas que se podría ir. Eso lo está haciendo Rodríguez Larreta acá en la ciudad. Sí, no es el único. En Córdoba, yo soy de Córdoba también. O sea, está bien, queda más bonito, pero eso hay que pagarlo. Entonces, claro que es precioso tener las ciudades asfaltadas en oro, pero hay que pagarlo. Y si no tenés el dinero para pagarlo, una de dos: o subís más los impuestos, que yo creo que ya es inviable, o te endeudás. ¿Y la impresión en términos electorales es que la economía define la elección, como siempre decimos? ¿O tal vez está un poco más prescindente este electorado de eso? No, indudablemente la economía siempre es el factor central. Nosotros hablamos mucho, Paulino, de ese primer metro cuadrado, ¿no? Como el elemento central por el cual vos tomás decisiones. Y en ese primer metro cuadrado de los argentinos, indudablemente lo que más impera en términos de impacto es la economía. Ahora, los valores de aprobación de la economía te permiten ver que no va a ser ni un salvavidas ni un problema, pero claro que es el problema que está dando vueltas. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que la mayoría de los argentinos van a votar o van a elegir, eligiéndose o elegir a quién puede hacer algo por mí, entendiendo quién puede hacer algo mejor por la economía en lo general y en lo particular. Digo un dato menor, por ejemplo, obra pública, que es el factor que más está creciendo en términos de percepción pública de lo que está traccionando desde el gobierno. Y acá tenés una cosa muy interesante. Primero, la mirada de la polarización. O sea, ve más obra pública en su barrio los más macristas que los más kirchneristas. O hay una capacidad impresionante de pavimentarle solo la cuadra al que votó, o indudablemente hay más ganas de ver o menos ganas de ver. Correcto. Pero hay una cosa más interesante, que es que aquel kirchnerista o aquel macrista o aquel que es ninguna de las dos cosas, que tiene más o menos ganas de ver obra pública, cuando le preguntás, ¿esto te ayuda a vos, a alguno o a todos? La inmensa mayoría dice a todos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final de cuentas el electorado empieza a mirar esas cosas. Y lo que va a mirar el día de la elección es quién puede hacer algo por mí. El que mejor responda a eso tiene la elección ganada. ¿Más lo ves sobregirado? ¿Lo ves en una elección de tercios o corriendo de atrás? Más Stolbizer, el propio Randazzo, la izquierda, Pino, digamos. El problema de polarizar con las polarizaciones siempre es complicado. Y es complicado porque estás en una situación incómoda. Vos tenés que responder dos cosas en una campaña. ¿Por qué? O sea, el por qué y por qué vos. Bueno, ese me parece que es el desafío de la campaña que vos mencionas. Te vas a una campaña corta y eso es un problema para aquellos que no son gobierno o que no fueron gobierno. Porque necesitas mucho tiempo para hacer muchas cosas. ¿Cómo se llama el genio? Francisco. Francisco se durmió, tranquilo. No gritemos. Y el miedo, Pablo, porque Peña el otro día dijo que los dos rivales del gobierno son la resignación, por esto de que a mucha gente le acostumbró el kirchnerismo a que su situación no iba a cambiar, esté quien esté en el gobierno o en el poder, y por otro el otro rival es el miedo. Esto de que nuevamente va a haber una campaña de miedo, de que se va a venir un nuevo ajuste o un ajuste después de las elecciones. ¿Crees que van a ser actores en esta contienda o no compartís ese concepto? Es que el voto es casi enteramente emocional. Y esto es como cuando nos sentamos a ver una serie en casa, digamos. El miedo, la ira, el amor, el desamor es uno de los factores que más te movilizan. Y entonces estará el miedo al mayor ajuste, pero también estará el miedo a las cosas que no te gustaron del kirchnerismo, si hubo cosas que no te gustaron del kirchnerismo. Mirá, cuando vos vas a votar, casi sin importar dónde y casi sin importar en qué elección, votás por un montón de cosas, pero entre otras por el factor cambio-continuidad. Pero hay un eje que está arriba de eso, que es el eje seguridad, pero no seguridad del robo, sino de la certeza. Entonces vos muchas veces vos querés cambiar, pero los actores que te pueden otorgar cambio no te dan certeza. Entonces sos un frustrado continuista. En esta elección vos tenés dos grandes polos, que tienen adherentes, que no se están moviendo por lo racional. Digamos, el kirchnerista no necesita ni un oftalmólogo ni un otorrino para escuchar que hubo corrupción. Ya lo sabe y no le parece que es un tema. Entonces, el desafío es qué pasa con aquellos frustrados, que no son esos adherentes menos racionales. Esos frustrados van a votar, y van a votar por sí mismos. Y ese voto es el que hay que ir a buscar, y con mucho respeto hay que ir a buscar. Porque ese votante a la noche posiblemente no se sienta mejor que a la mañana. Ese es el desafío de la política. El desafío de la política es que esta elección empiece a que esos que se sientan frustrados sientan que ese voto que pusieron los va a ayudar un poquito más a vivir mejor, sea donde sea, estén donde estén. Y el último dato que digo de esto, hay una cosa muy interesante que uno
nosotros venimos viendo y que se da muchísimo en los distritos más calientes en términos de seguridad, calientes en términos de problemas de servicios públicos. La mayoría quiere vivir donde vive, pero quiere vivir mejor. Entonces vos le decís, yo te ofrezco irte a vivir por allá, que allá, y no, a mí me gustaría acá, que es donde yo me siento cómodo, en mi barrio, no sé cuánto. Hay una cuestión identitaria. La política, quien sea, Macri presidente hoy, Cristina antes, el que venga, lo que sea, los que empiecen a resolver eso, quiebran la lógica política, cultural, histórica. Entonces ahí donde me parece que se tiene que parar la buena política. Sabes que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque además los argentinos llevamos 60 años mínimo que nos vienen diciendo que el gobierno te da. Entonces la gente lo que tiene una preocupación es quién me quita cosas o quién me puede dar algo. Necesitaríamos hacer realmente una reconversión de nuestra estructura mental, que nosotros estamos mejor si nosotros hacemos algo. Si cada uno de nosotros puede ganar más dinero porque tiene algo mejor, más original, más rápido, más barato que otro. Si cada uno de nosotros está pensando cómo puede ganar dinero ofreciendo algo que el otro quiera. Y no ver cómo evito que ese otro me quite, puede ser con impuestos, puede ser robándome, o cómo le quito yo algo a él que a mí me dé un subsidio. O cómo busco el atajo, me hago amigo de él. Exactamente. Y ese cambiecito... Voy al Estado, golpeo la puerta, tengo un buen contacto, logro lo que otro no logra y entonces así triunfo. En Argentina hay 18 millones de personas, casi 19, que cobran todos los meses un cheque del Estado. Bajito, muy poquito, si es la asignación universal por hijo, un poco más grande si sos un jubilado de la Corte Suprema. Y los que trabajan formales o informales en el sector privado no llegan a 8. Sí, a mí me impacta, ¿sabes qué, Diana? En ese sentido, y Pablo lo hablamos alguna vez, cuando empezaron los planes alimentarios en la Argentina, o los planes sociales masivos, fue la caja PAN de Alfonsín. Tenía 600.000 personas a las que llegaba. Cuando asumió Mauricio... 60.000. Sí, pero terminó en 600.000 en algún momento, si mal no tengo el dato. Sí. Cuando asumió Macri el poder había más de 8 millones de personas, y ahora hay más de 9 porque se incorporaron los monotributistas a la asignación universal por hijo, por caso. Sin embargo, en los 80 teníamos una pobreza incipiente casi del 10%. Y hoy tenemos una pobreza estructural del 25/30. Pero eso es muy fácil de explicar. O sea, evidentemente no nos va demasiado bien dando lo poco que tenemos para distribuir, ni siquiera con dar eso resolviendo la pobreza. El problema no es que le das, menos mal que le podés dar algo. El problema es que para darle algo a ese señor que es humilde, que no tiene trabajo, que lo necesita, se lo tenés que quitar a otro. Entonces, como el otro se lo quitaste con impuestos o con falta de oportunidades, etcétera, apenas le alcanza para sí mismo, difícil es que contrate más gente, difícil es que pueda introducir, no, olvídate de adelanto tecnológico, simplemente que diga tengo más ganas de hacer más cosas. No le alcanza para sí mismo, mucho menos para dar. Y como cada vez hay más gente a la cual hay que darle, se hace un círculo vicioso. De nuevo, si más o menos la suma del gasto público en nación, provincia y municipios es casi, estoy exagerando, el 50% del PBI, quiere decir que hay un 50% de la gente que tiene que mantener, de la producción que tiene que mantener al otro 50%. Entonces, claro que vas a tener más pobreza. Fíjate que en otros países, sin dar la asignación universal por hijo, se soluciona este problema en países desarrollados, de una manera muy simple. Los chicos comen en el colegio, comen bien en el colegio. Entonces, colegio al cual va el hijo de dueño de la Mercedes-Benz, vamos todos juntos. Y el operario que entró a trabajar el año pasado. Sí, ahí voy a mostrar mi edad. Yo fui a ese colegio. Yo iba al colegio que tenía al radio de 15 cuadras a la redonda, y yo fui al colegio en donde íbamos todos los que vivíamos ahí. Yo conocí esa oportunidad, me tiño las canas para que no se note, pero digamos, o sea, no es tan lejano, no es tan lejano. Y la situación era absolutamente normal, amable, agradable, había una convivencia absoluta. Entonces, el problema hoy de que haya que contribuir a solucionar el hambre en el país, porque hay, es porque, digamos, ese chico ya no tiene las prestaciones que tiene en otros lados y que dificultan ese tipo de cosas. Déjame una cosita que no es economía, sí, claro, pero que es muy simple. Hoy la escolaridad primaria en casi todo el país es una escolaridad de 4 horas, como mucho. 3 horas y media. En algunos lugares hay doble escolaridad, pero son los menos. Pero es los menos, es Ciudad de Buenos Aires, algunos lugares de Córdoba, pero nada más. La mamá tiene que llevar al chiquito, el mamá o el papá, alguien tiene que llevar a la criatura, a un hermanito mayor, y a las 4 horas tiene que estar de vuelta para buscarlo. La mamá y el papá entonces no pueden trabajar, porque si lo tienen que llevar y volver a buscar, ¿en qué momento van hasta su trabajo y están 8 horas y media, 10 horas trabajando? Pequeñas, en donde puede haber algún margen, algún espacio, claro, algún familiar que cuide. ¿Y quién se queda con el pibe a la tarde? Entonces, necesitas una abuela, necesitas una tía o pagarle a alguien. Si le tenés que pagar a alguien, tenemos una maravillosa ley que dice que todo lo que es ayuda, servicio doméstico, niñeras, tiene el mismo precio de Tierra del Fuego a Ushuaia, pasando por Buenos Aires. O sea, hay un montón de cosas que serían muy simples de cambiar, que no implican ajuste, que no implican cambio
de costo, digamos, que te permitan dar ciertas libertades, que uno pueda de alguna manera trabajar en este tipo de cosas. Si en un pueblo pequeño vos dejás que la mamá salga a buscar a la criatura y vuelva, podés tener problemas de naturaleza regulatoria que te resultarían sorprendentes con sindicatos, etcétera. Y vos decís, pero si yo le estoy dando permiso a la mamá, no le estoy obligando, lo que le digo que sí, que se quede media hora más tarde después. Ah, no. Eso no es, o sea, hay un montón de cositas simples que sin reducir gastos, correcto, que sin pelearnos con nadie, sin cambiar políticamente, podríamos hacer. Pablo, lo último, ¿ves una Carrió suelta en la ciudad como las encuestas marcan? Suelta, quiero decir, ganando por 15, 20 puntos, luz clara de ventaja, ¿lo ves a Lustó tercero? ¿No tenés esa impresión? ¿Crees que todo puede cambiar? No, yo creo que todo puede cambiar. Creo que sí es interesante en tu mención no nacionalizar todas las elecciones, o sea, las elecciones van a ser distintas. Y creo que es respetuoso hacerlo porque los electores viven en lugares distintos donde las lógicas van a ser distintas. Carrió indudablemente tiene una capacidad como Cristina a nivel nacional de ordenar y desordenar al resto. Y lo que le va a quedar más como desafío y como le puede generar cierta incomodidad a Lustó es terminar de encontrar en qué pecera pescar, digamos. O sea, cuando vos estás en ese juego, digamos, estás en el juego más complicado, me parece que el desafío va a terminar de ser cómo llega todo el gobierno a esa elección y cómo Carrió logra ser una jugadora que desde la ciudad también te corre en otros distritos y cómo ordena y desordena. Fíjate que ayer tuvo algún intercambio con la propia Stolbizer, o sea, indudablemente es una figura que hay que seguir de cerca. Yo creo que todavía lo de ver por cuánto gana, por cuánto pierde uno u otro, me parece que estamos lejos. ¿Te dejas agregar sí, obvio, un comentario? Último, Carrió y algunas otras pocas personas más en Argentina se convierten en árbitros de la honestidad. Estoy de acuerdo, las personas tienen que ser honestas, pero cambiamos un sistema que permite que haya deshonestidad. Hasta que no cambiemos esos sistemas... ¿Y vos no ves al gobierno trabajando en eso? En algunas cosas sí, hay licitaciones por internet, hay algunas cosas que están mejorando, pero el concepto de que el Estado decide todo no se ha movido. Diana, gracias. Gracias a usted. Pablo, gracias. Placer. Se durmió el campeón, ¿eh? La acompañó, se lo bancó, dijo no había hacer ruido. Si no había hacer ruido, qué mejor que dormir. Se quejaba siempre que no lo saludaba. Por eso lo traje. Está knockout. Es un genio. Gracias. Un placer, corazón. Gracias, Diana. Hasta la próxima. Bueno, nos metemos de lleno en la pausa y después tenemos muchos capítulos para recorrer. Vamos a hablar del nuevo ministro de Educación. ¿De la provincia? Sí. ¿Y el encuentro de Vidal? El encuentro de Vidal con los candidatos mientras Macri está en Hamburgo. Te voy a contar detalles. Te cuento que va a ser Massa mañana. ¿Y dónde va a estar Randazzo el sábado? Primer encuentro de equipos técnicos de Randazzo el sábado. Planificando el lanzamiento de campaña el otro fin de semana en Bolívar. ¿Y Cristina habla? ¿Cuándo habla? ¿Hay acto? ¿Silencio al estilo de campaña 2011? ¿Protagonismo como la última vez en Arsenal? La fuerza del cariño era en 2011 el eslogan. Vamos a hablar del ex juez a esta altura, Julio Novo. ¿Sí? Se fue. Se fue. Finalmente. Renunció. Sencillo, O sea, creo que no hay que hablar más. No, pero cobra ¿Con la jubilación. Y sí, obvio. Pero es el que estaba procesado. Renunció, le aceptan la renuncia, ya está. El que estaba procesado por encubrir narcotraficantes. Sí. O sea, al estilo Yarvide. Claro. En lugar de ser eyectado con un juicio político porque correspondía, y Es porque lo había que- sido un mal juez, no, hoy está cobrando una jubilación y se jacta de que Es lo su que hacen la mayoría. mascota toma champán, digamos. Ustedes que vos y Nacho que les encanta hablar bien de los jueces. Siempre hablamos de los es lo buenos que jueces, es bien. lo que hacen la mayoría de los jueces cuando Se la ven complicada. se van, se renuncian y después van a cobrar jubilación. Total, nadie les hizo un jury hasta ese momento. Lo del juez que liberó al violador que mata, Sí, dijo yo no maté, mató Wagner. el tipo se ha ido por estrés, estuvo 20 días, salió de la palestra, todos le pedían la renuncia, hubo planteo de juicio político, etcétera. Volvió un mes y medio después y dijo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, yo no lo maté. Yo no lo maté. Tiene razón, él no la mató, pero bueno. Así está la Pausa. justicia. Ya volvemos. Ya viene la hora 3 de Belén. Ya viene más de la economía con Jorgelina a propósito de cositas que están ocurriendo, que están sucediendo y que van incluso a pasar. No te vayas, ya venimos. Elegancia. ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D.
Salí a disfrutar. Invertí en la vida. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre, no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Varonil, viste a Paulino Rodríguez. Trajes a medida y etiquetas para niños y adultos. Varonil, la diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. ¡Todo! Por 1.098 pesos finales por mes con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Hablando de conectar, conectémonos con el gabinete de la provincia. ¿Confirmado el adelanto de Cancelaria de Sanchezini como ministro de Educación en la provincia? Efectivamente, como lo contaba ayer Cancelaria, hoy lo confirmó Vidal. Gabriel Sanchezini va a ser el ministro de Educación provincial, va a reemplazar a Alejandro Finocchiaro, que va a asumir en Nación, se estima el 17 de julio. Mirá vos, justo Sanchezini que tuvo una actividad con Facundo Manes esta semana. Curioso, hablando, ¿no?, justamente de la educación, del futuro y demás. Bueno, más allá de eso, ¿cuántos segundos de publicidad va a haber a partir de, creo que el fin de semana que viene, ¿verdad? 208 millones de segundos de publicidad que se van a repartir entre todos los partidos políticos. Son 58.000 horas de publicidad entre todos los candidatos. En todos los medios audiovisuales, radio, televisión. 2.700 medios de todo el país. Y en todo el país. Por supuesto que va a haber una distribución muy holgada. Para Cambiemos, cercano va a estar Massa porque es la elección de... No, Randazzo. Y Randazzo va a estar más cerca que Massa porque es la elección del PJ, la que resignó Cristina. La del Frente Justicialista. O sea, Cristina resignó plata y resignó segundos de publicidad, que no le faltan porque conocimiento tiene. Está claro. Va a tener el doble Randazzo que Cristina. Con eso va a intentar remontar.
A propósito de eso, en un ratito voy a contarles quién va a financiar la campaña, o uno de los que va a financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, dicen en el entorno del expresidente, bueno, que es Víctor Blanco, el presidente de Racing. Ahora les cuento por qué, digamos. Y mañana te voy a contar, porque hoy con tanto material que había, preferí guardarlo para mañana. Tengo los límites que puso la Cámara Electoral para la campaña, tanto para las PASO como para las elecciones generales, provincia por provincia. Muy bien. Ayer la CGT dio el dato de inflación 1,3 en junio. El INDEC, el dato lo da la semana que viene. La semana que viene se conoce la inflación de junio, pero ya estamos viendo, en realidad, empezó julio y ya los primeros días se empezó a calentar el tema de la inflación porque se anunciaron varios aumentos, combustibles que ya lo vimos acá un 7%, cigarrillos un 4%, que no pega tanto en el índice, pero va sumando. Te voy a mostrar, Pauli, un cuadrito para que veamos cuánto ya es la inflación sin considerar el arrastre de junio y otros aumentos. Mira, expensas que vas a tener un aumento del 10% porque aumentaron los sueldos de los encargados. Correcto. Que si bien los sueldos de los encargados no es la mayor proporción dentro de toda la torta de expensas, empieza a pesar. Eso te impacta un 0,22% en el índice final. Tenés prepagas 6% de aumento, te impacta un 0,26%, naftas que aumenta un 7,2%, otro 0,20%, servicios domésticos que aumentan esos sueldos un 12% en julio, recordemos que va a haber otro 12% en diciembre, pero estamos mirando el séptimo mes del año, y los cigarrillos que, ahí te contaba, ves la ponderación es muy chiquitita de 0,07%. Solo esos aumentos, solo eso, 1% al índice de inflación. O sea, que acá está el dato que está dando Jorgelina, que es muy relevante. O sea, hoy tenés ya con estos 5 ítems que marcó, acá está en la ponderación, hay un 1% ya de aumento. Obviamente, ¿qué te falta? Tener la imagen ampliada, efectivamente, acá está 1% de aumento. Te falta arrastre de junio, que siempre tenés un arrastre, el tema de alimentos, que otra vez volvemos a tener problemas con lácteos por la oferta. Las inundaciones no permiten que los lácteos lleguen a las góndolas y, como todo, ¿no? Siempre hay impacto de precio por demanda. Esta vez por oferta puede llegar a subir el precio de los lácteos. Y julio es un mes de vacaciones de invierno. Cuando hay vacaciones, los precios de los servicios relacionados al turismo, al esparcimiento, aumentan. De ahí que se calcula ya una inflación del 2% para el mes de julio. Hay que ver cómo se empiezan a mover las próximas semanas porque recién arranca, pero ya esos aumentos te dan un 1%, te suman un punto a la inflación del séptimo mes del año. Como decía el banco, hoy creo que en ámbito financiero, digamos, al Banco Central le preocupa más la inflación núcleo, esto que está marcando Jorgelina, probablemente que el movimiento del dólar, que en sí es, como decía Diana, más un síntoma de una causa diferente que el dólar por sí mismo. Esa inflación núcleo que recordemos que es donde no están los precios regulados como las tarifas de luz, de transporte, sino que son los alimentos, por ejemplo, que siguen subiendo. Los alimentos tenés a veces subas desparejas, ¿no? Un mes te aumenta más la carne, otro mes te aumenta más la leche, pero todavía sigue impactando en esa inflación núcleo. ¿Hacemos el ahora 3 o le cuento la historia de Víctor Blanco, uno de los financistas de la campaña de Cristina? Elija usted en su casa, señora. Venimos de plata. No, contame cosas gratas y después cuento lo de Víctor Blanco. Porque la mujer, la señora está preocupada porque, bueno, o preocupada o contenta porque anunciamos acá que la China Suárez está embarazada, sabía Paulina, obviamente. Sí, lo contaste. Y le preguntaron a Pampita a ver qué opinaba. Dijo que ella se limita a no dar opiniones sobre su ex, ni buenas ni malas, porque tiene un buen trato con quien es el padre de sus hijos, ¿no? Está muy bien, me parece una decisión muy afortunada. Muy acertada, así que parece que reina la armonía entre ellos, pero yo creo como mujer, qué sé yo, no sé. ¿Debe molestar en algún momento? Y yo creo que sí, chicas, me parece que sí. No, pero ya está con pico, me parece que ya está en otra cosa. No sé, bueno. Si estuviera sola sería distinto. Puede ser, compadre. Vamos a hablar de la mujer, de un candidato, estamos hablando de la mujer de Martín Lustó, de Carla Peterson. Mañana se va a estrenar una película que se llama Mamá se fue de viaje. Hoy jueves. Perdón, hoy jueves, perdón, es jueves. Con lo cual, efectivamente, hoy se estrena y ayer Martín Lustó la ponderó mucho, ¿no? Eso es lo que sucedió. Sí, claramente, y ella dijo que de ninguna manera le había puesto un ultimátum para volver de los Estados Unidos, que ella se había adaptado de esa vida, pero que también sabía que era una etapa cumplida. Y que quería volver, y que quiere una familia numerosa, que quiere hermanos para Gaspar, para su hijito de 4 años. Está muy bien. Declaraciones de la mujer de un candidato. Después de la campaña me parece que hay algo que te convoca, dale. Y la mujer que se quiere relajar, les dejo unas fotos divinas. ¿De quién? Volvió el sex symbol. Estamos hablando de Brad Pitt, súper relajado, parece que pasó el duelo.
Está bárbaro, 53 años, ahí está en su estudio de Los Ángeles, se lo vio así como despreocupado, así que para usted que está en su casa, le dejo a Brad Pitt, uno de los más lindos del mundo, obviamente. Hoy Lionel Messi se confirmó, donó bebidas y snacks que sobraron de la boda, de su boda con Antonella Roccuzzo. Me pareció un muy buen gesto en Rosario. Y hoy la Universidad de la UADE distinguió con el título honoris causa a Abel Albino, que mucho ha hecho por la alimentación en la Argentina y por los primeros meses y años de vida de los menores, donde se juega buena parte de la materia gris y del desarrollo y la evolución de ese chiquito que es naturalmente el futuro. Pausa, la última. Cuando nos reencontremos, nos metemos de lleno en el capítulo de Víctor Blanco. ¿Y por qué? Bueno, algunas razones en un ratito. Dale. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Y vos cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. Tus manos trabajan, se mojan, pasan frío y dan amor. Mantenelas siempre hidratadas y suaves con la línea Hins Cuidado para Manos. Hins, en la piel de la mujer. Bueno, da la impresión que Víctor Blanco va a ser uno de los que va a financiar la campaña de Unidad Ciudadana. Presidente de Racing. A ver, tiene una relación encomiable con los Kirchner de hace mucho tiempo. No solo comparte el gusto por Racing, el fanatismo por Racing. Con Máximo Kirchner tuvo muy buena relación, vale la pena también decirlo. Máximo habría hecho una gestión para que Víctor Blanco apoye, apuntale esta idea de financiar. Entonces algunos empiezan a mirar a Víctor Blanco como un factor más allá del mundo del deporte, porque es el presidente de Racing, es un empresario que tiene muy variado, digamos, una línea empresaria, digamos, muy diversa, desde restaurantes, pasando por empresas constructoras, de todo un poco. Es el del inmueble que alquiló Gils Carbó, la procuración que está en materia de investigación judicial. Se pagó 6.500.000 pesos por 6 meses. Y nunca se usó. Nunca se usó. Y se pagó por anticipado. Sí. Cosa que figuraba en la adenda del contrato. Era 940.000 pesos por mes. Exactamente, un edificio que, insisto, nadie usó. Corrientes 1816, creo. Exactamente. 1600. Bueno, encabeza Fagral, la razón social detrás del Hotel Savoy, qué sé yo. Tiene la Madeleine, Parque Cerveceros de Quilmes, Viche. Bueno, tienen plata. Dueño de la esquina Carlos Gardel, Tango Porteño, ofrecen cena, yo. Digo, es un hombre variado. Tipo muy querido en Racing. Ahora, está claro que tiene un compromiso político y me parece que va a ser uno de los que van a mirar muy de cerca en términos de cuándo haya que poner la plata. ¿Qué detectó el Ministerio de Trabajo, entre otras cosas, cuando hizo una auditoría sobre los famosos repros, que son los planes que entrega en general a las empresas que estaban con problemas económicos? Por ejemplo, cuando fue el tema de las cenizas en la Patagonia, Villa Langostura y demás, hubo muchos repros a los lugares turísticos a los que no iban, entonces locales gastronómicos, hoteles. El repro era una parte del salario del trabajador, lo absorbía el Ministerio de Trabajo a cambio de que el empresario no lo despida. Sí. Y entonces lo pagaba, era una especie de subsidio que duraba 1, 2, 3 años. Racing, después de la quiebra, finalmente tuvo repros entre 2008 y 2015, pero entre 2011 y 2015, cuando ya Racing compraba y vendía jugadores, tenía salario, salida y demás, recibió repros por más de 17 millones de pesos. Entonces el Ministerio de Trabajo buscaron, digo, ¿contra qué? ¿A qué le pagamos? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, la documentación es respaldatoria, escasa, por no decir nula. Entonces hay algunos que están investigando en qué se gastó. Esta es una de las imágenes de la Casa Rosada, donde estaba Blanco, donde estaba su mujer, donde estaba Cristina, donde estaba Máximo. Bueno, Bárbara Blanco fue contratada por Vudú en el Senado. Bueno,
Exactamente. Pero que tenía entonces, 3 Paulino, contratos. ¿iban repros y no tenían destino ningún trabajador? Tenían destino trabajadores, lo que pasa es que no se sabe por qué pagaron repros cuando Racing no tenía necesidades, como si lo tenía, qué sé yo, un hotel en donde la gente dejó de ir porque había ceniza y no había flujo turístico y no había vuelos, por caso como sucedió con Bariloche o Villa Langostura. ¿Me explico? O una empresa que se acoge a un programa de, ¿cómo que se llama? Concurso preventivo. Claro, pero digo, si no tenía necesidad, entonces no iba ningún trabajador. A eso. No, aparentemente le pagaban el sueldo pero sin necesidad. O sea, la plata llegaba, financiaba el salario pero en realidad después Racing con esa plata que no te daba vos como salario, compraba un pase de un jugador. No quiero mentirte, pero me parece que hay una causa judicial por esto. Sí, está claro que hay una causa judicial porque es justamente el Ministerio de Trabajo el que abrió la investigación. Ahora, lo que quiero decir es, cuidado porque se va a hablar bastante más de Víctor Blanco de lo que se venía hablando hasta aquí, y tiene que ver esto con lo que decía Nacho. Cristina resignó espacio, Cristina resignó plata de la campaña. Hay alguien que va a tener que hacer esos aportes. Está claro que los intendentes van a jugar un papel preponderante, de eso no hay duda, como lo harán los de Cambiemos en los 69 distritos que gobierna Cambiemos. Pero también habrá aportantes y uno de ellos será, me da la impresión, Víctor Blanco. ¿Cuál fue el último político que puso plata de su bolsillo para la campaña? ¿De Narváez? Tal vez de Narváez. Sí, Narváez puso muchas, sí. El último. Bueno, sí, cuesta encontrar, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos que financiaron su campaña, otros que no fueron tan necesarios poner plata, porque ya la fama los desbordaba. Quiero decir, Miguel del Cel tenía una manera... Carlos Reutemann tenía una forma de hacer campaña que era muy distinta a... Scioli en su origen también tenía un método de construcción política muy distinto en la ciudad, ¿se acuerdan? Cuando casi fue candidato a jefe de gobierno. Pero nadie quiere poner de la suya, eso es... Eso es transversal, eso no tiene distinción partidaria. ¿Qué sé yo? Hay que discutir de todas maneras el financiamiento de la campaña. Mañana te voy a contar los límites que les pusieron. Sí, que son importantes. Es importante porque es límite de lo estatal y límite de lo privado. Bueno, nos vamos. Algunas cositas de agenda importante. Mañana hay paro de judiciales en la provincia de Buenos Aires que empezó en el día de hoy, eso no está acordado. Macri se reúne con Macron y Theresa May. Sí, 2 reuniones importantes. 2 reuniones bilaterales trascendentes. Macri hoy que se puso una remerita. Un look totalmente relajado de Global Citizen. Terrible. No entendí. Bronceado. Sí, dijo que la educación es el futuro, qué sé yo. Bueno, la provincia empieza un roadshow para colocar un bono en euros. Sí. La UTA empieza el paro a la medianoche de mañana, si es que no hay acuerdo en términos de subsidios y demás. Atenti con eso. Y respecto a lo de Macri, el bronceado de Macri, ¿ustedes lo vieron? Terrible. Parecía que había vuelto, no sé. Y otra vez bromeó sobre el fútbol, viste que nosotros siempre decimos que él habla con Alemania. Cantar no cantó. No cantó, le dijo a Shakira que era la oportunidad. Se la puso en sintonía con el evento. El evento, todos los que iban a exponer se ponían esa remera. Correcto, y lo presentó Shakira nomás. Claro, y aparte que la Argentina es sede del G20 el año que viene, entonces le dieron la bandera. Bueno, la presidencia la asume en diciembre. Claro. Y la cumbre del G20 del año próximo, que será acá, será en Mendoza, aparentemente. Están viendo de hacerlo en la rural. En la rural. Ahí está el bronceado. Me gusta el bronceado. La rural o costanera, Pauli. ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo? La rural o costanera. Alguno de los dos. Por un tema de tránsito, capaz que es costanera. Es probable. Y están viendo de hacer feriado el día siguiente de ese fin de semana. Bueno, esta es la foto del día, vale la pena decirlo, ya que estamos, aprovechamos. Me parece que es la foto del día, va a dar mucho que hablar. En medio de un Hamburgo que está sitiada con una protesta descomunal contra la globalización y contra el G20. No puede contenerla Merkel, no puede contener las fuerzas de seguridad. Hay mucha preocupación en un encuentro además donde están Vladimir Putin, está el propio Donald Trump, pero está el presidente de China y está Europa mirando de reojo la discusión entre Estados Unidos y Corea, la reunión bilateral entre Putin y Trump y lo que sucede con la Unión Europea y el Mercosur, donde eventualmente habría alguna novedad, tal vez quizás mañana pasado. Punto final, nos vamos. Hasta mañana, Pau. Misión cumplida, hasta el viernes. Esto es hasta mañana. Buen viernes. Chao, gracias.